O sea, tenemos un tesoro aquí. Pues realmente es una pieza única. En toda España no se va a encontrar una como esta. Y entonces, estos techos en realidad son españoles. O sea, Son hispanos, el califato no había inventado no los tenían techos. ni idea. Bien, pues estamos con Enrique Nuere, quien es arquitecto y experto en carpintería, en restauración de techos históricos como este de la Milarca y miembro de la Real Academia de San Fernando. Gracias por darnos este tiempo. De nada, de nada. No hay de qué. Pues bueno, estamos en la Milarca justamente y, arquitecto, quería preguntarle, para quienes no lo sepamos, ¿qué valor tienen estos techos que están exhibidos aquí, del cual creo que usted conoce bastante? Bueno, como todo es relativo. Claro, quien no aprecie la arquitectura medieval, posmedieval y demás, pues puede que no le interese un techo de estos. Pero claro, quien esté interesado, sobre todo en la carpintería, que ha estado llamada mudéjar equivocadamente, porque nunca le hicieron los mudéjares, pues esta es una joya espectacular. Entre otras cosas, no conozco ninguno en España que tenga estas dimensiones. O sea, es mucho mayor en cuanto a la separación entre los muros que cualquiera otro de todos los que conozco en O sea, España. tenemos un tesoro aquí. Pues realmente es una pieza única. O sea, habría que venir a verla más, porque, por ejemplo, en toda España no se va a encontrar una como esta. Podría decir que, eh, que los que lo hicieron tenían otro sistema de resolverlo, digamos, tradicionalmente más sencillo, pero probablemente quisieron decir, vamos a hacerlo para que se vea que nosotros sabemos superar lo que se ha hecho hasta ahora. Por esto se hizo en la universidad, es que se funda en el siglo XVII en Almagro, una ciudad eh, de lo que es la meseta de Castilla-La Mancha, la parte central, ¿no? En este pueblo, en Almagro, se habían instalado los Fugger. Los Fugger eran unos banqueros judíos que pues fueron los que más dinero prestaron a Carlos V para sus batallas por Europa, por África, en fin. Arruinaron a España. Pero ellos se enriquecieron, hicieron muy importante la ciudad de Almagro en aquella época, hasta el punto de que hubo que crear una universidad. Y este techo era el de la iglesia que tenía, que las iglesias eran lógicamente católicas y tenía un convento pues un poco para que se ocuparan del mantenimiento, y este techo era el de la iglesia de esa universidad, ¿no? Un testero era como este, el que vemos en los pies, y el otro, claro, cuando lo montaron no sabían qué había. Aquí lo que había era otro muro con un arco, porque ya el interior, el presbiterio, la capilla principal, tal, todo era gótico, porque todo esto, esta carpintería, a partir del siglo XIII, se incorpora a la cultura gótica. Sin embargo, tiene su concepto arquitectónico, usted es el experto, pero remite a lo islámico, ¿no? En absoluto. Nada, nada. O sea, vamos a ver, estos techos se hacen para los musulmanes que han venido a la península. Es posible que ese nuevo cliente, lo que hacían los cristianos les parecía muy soso, muy austero, no tenía ninguna decoración. Entonces, esto es una teoría, puede ser una fantasía, pero hay muchos datos que hacen pensar que puede ser real. Digo que es una fantasía mía, ¿eh? No, no hay documentación. Hay un califa almohade que, bueno, primero han venido los almorávides a destrozar todo, porque primero vinieron los abderramanes.
los abderramanes, digamos que se fueron acostumbrando a la vida en España. Aquí se vivía muy bien. Se vivía, he dicho se vivía, ¿no? Bueno, también quiero decir que se bebía. cosa que teóricamente les estaba prohibida, ¿no? Entonces los fanáticos de África del Norte, vamos, de la parte del Atlas, nómadas del desierto, estaban escandalizados de que los musulmanes de España estuvieran tan degenerados. Entonces vinieron los almorávides y acabaron con todo. Pero es que los almorávides les faltó menos para acostumbrarse a la buena vida de España. No sé si han ido a España, pero vamos, sobre todo en Andalucía se bebe de maravilla y se vive muy bien también. Sí. Y entonces vinieron los almohades a poner orden otra vez. Esos almohades se habían cargado la mezquita Kutubiyya de Marrakech. Precisamente la mezquita Kutubiyya, digamos que era una mezquita culta, porque lo de la Kutubiyya quiere decir de los libreros, es decir, que era un sitio donde había una cierta cultura, ¿no? Bueno, pues se la habían cargado y este hombre debía estar arrepentido y encarga a unos arquitectos o carpinteros. En aquel momento de la historia, el grado más alto del carpintero era el equivalente al ingeniero de caminos, canales y puertos y al arquitecto, ¿eh? Es decir, había distintos grados, el geométrico era el mayor y ese era, digamos, el equivalente a un ingeniero o arquitecto actual. Bueno, equivalente o mejor que los de ahora, que a veces son un poco vagos, pero sabían hacer estas cosas, ¿no? Y este califa les dice, tenéis que ir a Marrakech a hacerme las cubiertas de la mezquita que se han demolido, se han caído. No diría que las he destrozado yo, pero bueno, esa era la realidad. Y claro, estos carpinteros eran Marrakech, no, Marrakech. Sí, ya, pero ¿que eso dónde está? Eso que está más lejos de Sevilla, de Cádiz. No, tenéis que pasar el mar, y luego seguir, y luego, una vez que crucemos el mar, que está en la orilla, no, tenéis que ir, pues como si de aquí os fuerais hasta el norte de Burgos o hasta Galicia, pero eso está lejísimos. Sí, bueno, pero pues eso ya es un problema vuestro. Digo, pero ¿hay madera allí para hacer esto? Ah, no sé, ese es vuestro problema. Y carpinteros, que no, eso vosotros os arregláis. Vosotros sois los... Si queréis cobrar, para que yo pague, vosotros tenéis que ir y hacerlo. Porque la vida al final es siempre igual. O sea, esas cosas no han cambiado mucho. Y bueno, y este hombre pues estaba preocupado, como demonios tal. Y mira, ¿por qué no hacemos una cosa? Prefabricamos esto. Como estas armaduras siempre tenían esta parte horizontal de los nudillos, con los nudillos vamos a hacer unas piezas que se puedan transportar. Entonces lo llevamos hecho y que allí no tengamos nada más que montarlo. Como siempre hay que poner tirantes, pues sobre los tirantes ponemos un andamio, en ese andamio se monta el nudillo y ya podemos poner también unos trocitos del faldón prefabricados para que nos ayuden y tal. Ah, qué buena idea, tal. ¿Fue prefabricada la armadura de Marrakech? Sí. Esto lo hemos podido comprobar. Un grupo hemos hecho un estudio de la arquitectura sadí y en las fotos que hemos hecho de las armaduras de Marrakech se ve perfectamente que ya han cambiado la unión entre los pares y los nudillos de la que se hacía en Europa, porque esto es una construcción europea. O sea, esto no viene lógicamente en el Islam no había cubiertas, pero estas cubiertas
no tienen que ver con las que ya se hacían en Roma, de cuchillos triangulados, sino que esto viene de probablemente de los visigodos lo traen, una carpintería que se sigue haciendo en Alemania y en Estados Unidos. O sea, sigue el mismo sistema que usaban nuestros carpinteros medievales, sigue todavía en práctica en Alemania y en Estados Unidos. Y entonces, estos techos que muchas veces identificamos como mudéjar o árabes, en realidad son españoles. O sea, Son hispanos. el califato no había inventado los techos. No tenían ni idea, aunque dicen esto nos lo trajeron los almohades, es más falso que Judas. O sea, el sistema es un sistema germánico, se introduce a través de los visigodos. Digamos que los visigodos también lo mezclan con lo celta. En lo celta está mucho del entrelazo, de ahora paso esta pieza por abajo, luego por arriba, tal. Hay mucha decoración, por ejemplo, la zona de Galicia, hay muchas cosas celtas todavía. Y esta carpintería que viene del norte de Europa o del centro de Europa, pues se mezcla con esa cultura celta y tal vez es lo que da lugar a que se forme esto. Indudablemente haya habido un influjo islámico sin el cual no se habría hecho. Es decir, esa necesidad de prefabricar, porque esto en Alemania o en Inglaterra, las dos pares se ponían en el suelo tumbados, el nudillo se ensamblaba perfectamente, los pares la punta también, se ponían sus clavijas para que eso no se soltara, se levantaba entero y se iban montando enteros. Y así serían los primeros en España. Pero a la hora de prefabricar hay que cambiar ese ensamble. Ya no vale la cola de Milano o la medio cola de Milano, que va embebida del parte del nudillo en el par, sino que ahora hay que hacer algo que se hace, bueno, pues al nudillo le dejo lo que se llaman los cornezuelos y al par le quito los laterales y entonces entra así y ya está. Como está comprimido, no necesita ni clavos, ni cuñas, ni nada. Es una tecnología española, digamos. Totalmente, sí. Pero tal vez inducida por esos musulmanes que quieren algo más bonito. Ya. ¿Algo de la matemática, del álgebra, pudiera haber ayudado? El álgebra y la matemática ha ayudado a que no se entienda. Y me explico. Esto se conocía en España gracias a unos libros que había hecho don Diego López de Arenas, un carpintero, pero que ese carpintero, más que enseñar la carpintería, lo que quería era hacerse famoso. Quería tener influencia en Sevilla. ¿Por qué? Porque él lo que se dedicó era al negocio inmobiliario. Y bien, además. Trabajó para las monjas de Santa Clara, entre otras cosas, consiguió que le vendieran un terreno, teóricamente no se lo vendían a él. Él le dijo a las monjas, ese terreno que necesitáis vender, que no conseguís vender, yo sé de alguien que os lo va a pagar muy bien. Ah, pues qué bien, pues tal. Entonces él se trajo un amigo me dice, oye, haz tú que les pagas, toma el dinero para... Y claro, lo vendió muy bien, no para las monjas, sino para él. Es decir, lo compró a muy buen precio, sin decirle a las monjas que les estaba engañando. O sea que esto, en fin, no creo que siempre fuera así de malo, pero bueno, por lo que escribe, no es, o sea, por ejemplo, cuando él explica cómo se hace un techo de 3 paños y cómo se hace uno de 5, ¿no? A partir de lo que era la muestra, ¿vale? No me voy a liar a explicar todo porque sería muy complicado, ¿no? Pero cuando intenta explicar, bueno, esto, para que se entienda todo, hay un primer manuscrito y un segundo manuscrito.
el primer manuscrito no se conocía. El segundo manuscrito sirvió para que el libro se editara la primera vez en el siglo XVII, segunda en el siglo XVIII, tercera en el siglo XIX y cuarta en el siglo XX. Y no se acababa de entender porque estaba muy mal escrito y peor dibujado. Él dibujaba muy bien, sus manuscritos están muy bien dibujados, pero el libro, los dibujos pasaban a grabados en madera muy deficientes. Entonces, ¿qué pasaba? Que el libro no terminaba de explicar las cosas perfectamente. Servía para el que tuviera una cierta idea, le ayudaba. Pero apareció un primer manuscrito escrito en 1619, 10 años antes que el libro impreso, y ese manuscrito lo encontró don Manuel Gómez Moreno, que es un historiador importante español. Se enteró un ingeniero que le había interesado esto precisamente por la geometría, por las relaciones de todo tipo, de proporciones, en fin, un pirao de las matemáticas. Y cuando en el manuscrito, el primero y en el segundo, porque el segundo manuscrito se conocía también, ese está en la Real Academia de Bellas Artes, el segundo manuscrito, es decir, que se conocía. Pero cuando apareció el primero, este ingeniero se puso en contacto con don Manuel y se reunían todos los domingos para, según me contó la hija de don Manuel, y al final no se ponían de acuerdo. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, lo mismo que esa imprecisión del 3, del 7 y el 5, pues para hacer esta inclinación probablemente sean 36 grados, que es el cartabón de 5. El cartabón de 5 se necesitaba para hacer la rueda de 10. Y todo se hacía con un compás, se trazaba un círculo, tal, siempre sin abrir ni cerrar el compás, para que la medida que manejara el compás siempre era la misma. Es una construcción muy sencilla y al decir, y ahora unes este punto con este punto, el ángulo que sale, en vez de ser de 36 grados, que es lo que se necesita, era de 36,04. Por ejemplo, si era para hacer la inclinación de los faldones, esos 4 centésimas, no pasa nada, en absoluto. Pero claro, si era para hacer la lacería, era fundamental que fuera exacto. Entonces Prieto y Vives decía que ese manuscrito era un error, que no explicaba nada bien, que todo era confuso. Don Manuel decía, bueno, pero el carpintero ya sabrá apañárselas para hacer las cosas bien. Y llegó un momento que pararon, y lo malo es que poco después, en la semana anterior a la Guerra Civil Española, una bala perdida mata al ingeniero. Y no vuelven a hablar. Entonces don Manuel guarda su manuscrito en un cajón y 2 años antes de su muerte decide que hay que publicarlo para que se conozca. Se imprimieron solo 500 ejemplares y uno de ellos me lo dio una hija de don Manuel. Y bueno, y luego hay una serie de coincidencias a partir de las cuales yo voy y me lío con este tema, ¿no? Y eso es un poco lo que ocurrió. Es decir, que fue un tema que me dio varios premios, me publicaron un libro, bueno, me cambió la vida. Claro. Y un cliente mío, al que le hacía edificios de viviendas, de comunidades, a otro le hacía edificios de apartamentos, pero vamos, uno concretamente se entusiasmó con este tema. Dijo, tenemos que hacer una sociedad
yo financio todo y nos vamos a forrar vendiendo estos techos a los árabes. Uno vendimos. Uno, y además, años después, nos llama una empresa inglesa, que si nosotros podíamos hacerles un techo tal y cual, no sé qué, nos vimos en Barcelona y pues llevamos varias cosas, entre otras ese techo que habíamos conseguido hacer a un cliente musulmán. Eso fue en Jeddah, donde se construyó ese techo. Dicen, pero oiga, este techo no lo han hecho ustedes, este techo lo hemos hecho nosotros. Vamos a ver, este techo, le fuimos enseñando fotografías de la fase de fabricación. Ah, pues sí que lo han hecho ustedes. Pues nosotros creíamos que lo habíamos hecho nosotros. ¿Cómo creen que lo han hecho ustedes si lo hemos hecho nosotros? No, porque nosotros se lo encargamos a fulano de tal no sé qué, y que tenía sus carpinteros, y él es el que nos lo hizo. Le decimos, ¿era un carpintero de la zona de Andújar? No sé. Sí, ese. Dice, bueno, pues a ese carpintero es al que se lo vendió nuestro cliente. O sea que entonces ustedes ni siquiera se lo habían hecho a este señor. No, nosotros, claro, ellos no sabían nada. Nosotros se lo habíamos hecho a un decorador que estaba trabajando en ese proyecto, nos lo pidió, entonces a él le había venido el encargo por ese carpintero y los ingleses se creían que eran ellos los que lo habían hecho. Y entonces nos dicen, pues no fuimos el último intermediario. Antes de que le llegara al califa o al sultán, hubo otros 3 por medio. O sea que lo que nosotros hacíamos a lo mejor por 100 pesetas, pues el que lo compraba pagaba 200.000. Pero vamos, que es el único techo que conseguimos vender en Arabia. O sea que tampoco había tanto aprecio. Luego después a otro, un hermano de él, del que era sultán de, no me voy a acordar del sitio y a lo mejor digo un disparate, pero vamos, de otro país árabe, tenía una casa en Madrid y a este le hicimos varios techos, pero han sido los únicos clientes islámicos que hemos tenido. Don Enrique, bueno, ahorita quiero regresar al tema de los techos que usted ha puesto al descubierto, pero quisiera cerrar con el tema de los que están aquí en la Milarca, porque me habló de este de Almagro, pero Sí, hay sí, 3 sí. más. ¿Qué nos puede decir sobre estos techos? Bueno, vamos a ver, hay el primero que creo que compró la madre de don Mauricio, es uno policromado. Parece ser que hay unas referencias, ya yo no las conocía, pero hoy me han estado hablando de unas referencias de alguien experto en, ¿cómo se llama?, en heráldica, que sabía que es del siglo XIV o del XIII, pues no me acuerdo exactamente cuándo, en fin, pero que tenía interés fundamental por su antigüedad, por su valor como pieza histórica. De esa época quedan muy pocos, porque lógicamente pues seguirán existiendo, pero no sabemos dónde están, porque en muchos casos estos techos estaban luego recubiertos con un cañizo y dados de yeso, porque no se apreciaba lo que tenían. También es verdad que no se apreciaban por cómo la policromía estaba oculta. O sea, hace un par de años estamos trabajando en la Casa de Mesa de Toledo, que es otro palacio importante, y una de las salas tenía un techo de aparentemente poca calidad, pero bueno, parecía antiguo, hay que conservarlo, vamos a salvar todo lo que se pueda. Y en cuanto entró un buen restaurador que trabaja en Toledo,
él empezó a pensar, me parece que aquí tiene que haber pintura, tal, ha encontrado unas policromías increíbles del siglo XIII y no se veían en absoluto. O sea que estaba tapado también. Es decir, que esto se oscurecía con el tiempo y perdía todo su valor. Entonces, es muy posible que existan más techos. O sea, se trabaja en Toledo y aparecen cosas, sistemáticamente aparecen cosas. En Granada, lo mismo. En Sevilla, también. ¿Y cuántas cosas están ocultas? Por ejemplo, sobre falsas bóvedas, solo en Carmona yo he conocido 3. Solo en una ciudad pequeñita cercana a Sevilla. Por Castilla, varias. En Madrid, una. Es decir, que es que esto, no solo lo que se había ocultado de forma natural por el humo y el tiempo, es que muchas están ocultas pues porque no, aparentemente no valían la pena. Es decir, se habían quedado convertidos en algo que no tenía ningún valor. Entonces hay muchos tesoros ocultos todavía ahí en España. Pero Techos es de que madera, sobre todo, digamos que la aparición del hormigón armado y del acero, pues desprestigió mucho la madera. O sea, para la gente la madera ya no tenía ningún valor, la madera se estropea, la madera no dura. Es mentira. La madera dura más que el acero, dura más que el hormigón. Pues aquí está, ¿no? No, es que, por ejemplo, pues obras de hormigón, pues sobre todo autopistas. En Madrid tenemos una que cruza la Sierra de Guadarrama y como en esa zona que cruza la sierra nieva, hay que echar sal, el hormigón, cuando trabaja, cuando pasa un camión, flecta, se mueve, pero claro, como el hormigón es un material rígido, se fisura. Por las fisuras entra el agua. Si el agua está con sal, el acero se corroe. Al oxidarse, se expande. Rompe el hormigón que no tiene ninguna capacidad de trabajo a tracción. Bueno, la autopista, esa autopista que cruzaba la Sierra de Guadarrama, he visto cómo se ha cambiado entera, muy discretamente, o sea, se añadía un nuevo carril, se quitaba uno, se volvía tal, y se ha sustituido entera, porque ya no aguantaba. En Madrid, otro paso elevado que había en el centro de Madrid, también estaba amenazando, se ha eliminado, porque era más barato eliminarlo que volver a hacerlo nuevo. Es decir, que el hormigón no es un material eterno. El acero, bueno, la Torre Eiffel se estaba pintando cada 7 años. No sé si ha sido una alcaldesa de París la que ha dicho que no hace falta pintarla. Ya veremos lo que dura. O sea, la Torre Eiffel cada 7 años se ha estado repintando. Y los techos de madera aquí están intactos. Y los techos de madera aquí están. Pero es que los tenemos, o sea, en España los tenemos del siglo XII. Y están porque no se han conocido. Si no, alguien se los habría cargado. Ahora, bueno, está el policromado y hay Sí. 2 más. Luego hay uno muy curioso que tampoco he visto ninguno en España. El que tiene los azulejos sobre los pares y los nudillos. Ese tipo de solución sí lo he visto en forjados planos. Es decir, sobre las vigas, poner las baldosas, echar el mortero y poner ya el pavimento, ¿no? Pero en techos es el único, que es un techo además con sus tirantes de lazo, un parinudillo similar a este, lógicamente tiene lazo en los tirantes, tiene lazo en los extremos del almizate. El almizate es esta parte horizontal que reúne todos los nudillos, y como es a 4 aguas, pues el final del almizate tiene su pequeño lazo, porque lo que hace es dar rigidez a esos nudillos para que aguanten el empuje de los pares
que hay en el testero. O sea, que ese nudillo, ese lazo de ahí, es necesario desde el punto de vista estructural. Y solo hay ese, porque con ese basta. Y luego está el lazo de los tirantes. Es una pieza única también. Tampoco conozco ninguno de 3 paños que esté terminado con azulejo de este tipo, ¿no? Es un azulejo que se pone muy de moda en el 16, de lo que se llama cuerda seca. Es un azulejo que se le, digamos, como si se le imprimiera cierto dibujo, y al cocer eso se eleva y luego después la tinta de los distintos colores se hace muy rápidamente, no hay que estar teniendo mucho cuidado en el perfilado de cada color, ¿no? Wow. Y nos queda la ochava, La ochava. la que aquí también la llaman media naranja. Bueno, no llega a media naranja, pero bueno, es una ochava. Este también es raro. Raro en el sentido de que quien lo hizo quiso hacer una pieza especial. Es decir, vamos a ver, como si soy yo el que lo hago y digo, voy a hacer algo que los demás no saben hacer. Se quiso lucir, digamos, un poco. Para que se enteren de lo que soy yo capaz de hacer, ¿no? Porque tiene, o sea, es muy raro. O sea, si uno mira para el techo, ve las ruedas que llaman la atención. Bueno, llaman la atención y aparentemente están mal hechas. ¿Por qué me llaman tanto la atención? No lo sé. O sea, me tira la vista a ellas y me fijo en ellas y veo cómo están enlazadas todas, pero no me fijo en que ni son ruedas de 8, ni son de 10, son de 9. Luego después los 2 brazos de abajo están medio montados uno con el otro, el de arriba es más corto, pero en eso no me fijo. O sea, lo que me llama la atención es qué bonito esas ruedas que se enlazan entre sí. Luego, pues por cómo compone la rueda, para que tenga continuidad, uno de los brazos tiene que estar precisamente en el encuentro. Bueno, uno de los brazos solo la parte de arriba, que además la hace más corta, porque luego las 2 de abajo junta 2 y le falta un brazo. Pero ¿qué ha hecho? Pues que hace que los otros brazos no haya ninguno horizontal. ¿Qué intención tuvo con eso? Es muy raro, pero al mirar el techo, esa no horizontalidad no se aprecia, sin embargo da la sensación como si esas líneas estuvieran formando un círculo. O sea, es muy curioso ese techo. Juguetón o... Pues sí, o sea, un capricho de alguien que quiso hacer algo y es bastante complicado hacerlo. Ya. O sea, no eran errores realmente. No es un error, no, está hecho así a propósito. Porque la verdad es que se queda uno mirando y no busca los errores, busca cómo ha conseguido eso tan bonito. Entonces lo que hay aquí vale la pena que lo vengan a ver de todo el mundo, ¿no? Bueno, por supuesto. Vamos, sobre todo de España, que resulta que aquí se han hecho piezas. Que el arquitecto que ayudó a hacer sí. Ayer estuvimos en un domicilio donde había hecho otro techo y también es mayor que los que se hacían en España. Porque claro, él lo que conocía era esto. Y entonces dijo, no, para una casa particular voy a hacer una cosa más modestita. Pues ha hecho un techo más grande que los que se hacen en España. Vamos, yo cuando vine aquí quedé alucinado, porque no me imaginaba que este techo cubría un espacio tan ancho. No, está increíble, increíble. Lo conocía porque don Mauricio me había regalado su libro y sabía, pero era un techo como los de España y yo me imaginaba pues que era de una estancia de 8 metros, porque claro, la proporción es siempre la misma,
El grueso de la madera es la mitad del espacio que hay entre dos maderas. El alto es una proporción, pero es muy difícil de apreciar si el alto es el ancho por raíz de 2 o si es un poco más. Aquí es un poco más. Claro, porque la luz era mayor, es decir, que el que lo hacía sabía que no lo podía hacer con el cuartón, que era la madera con que se hacían estos techos. O sea, desde el siglo XIII, hay algunas con secciones distintas más pequeñas, pero básicamente todos los techos importantes, del XIII al XVIII, se hacen con lo que se llamaba un cuartón. ¿Qué era un cuartón? Muy sencillo. Un cabrio, que era la madera que se sacaba del árbol, tenía un palmo por un pie. La proporción es la base por raíz de 2. ¿Qué ventaja tiene eso? Bueno, aquí supongo que se usará, o a lo mejor no, el papel DIN A4, ¿se usa o no? No. En Europa sí, los alemanes lo extendieron y el papel tiene la proporción de 21 centímetros y el alto... Creo que aquí usamos el Carta, pero... Bueno, no, sí, no es la misma. No bueno, es la misma, en sí. Europa usamos A4. el DIN A4, bueno, el DIN A4, DIN A3, DIN A2, DIN A5. ¿En qué consiste esa proporción? En que la altura es la base multiplicada por raíz de 2, 1,4142, etc., ¿no? ¿Qué ventaja tiene eso? Que si yo lo doblo y lo corto en dos partes, la proporción sigue siendo 1 por raíz de 2. Entonces, un dibujo que yo haga en DIN A4 lo puedo reproducir en DIN A0, en DIN A2, en DIN A3, siempre sin perder nada del dibujo. Es decir, eso se ha generalizado porque realmente es lo más eficaz para el trabajo. Es decir, en un proyecto, todos los planos que hacemos ahora están en base, en Europa por lo menos, en España, en base a esa proporción. Qué interesante. Y el cuartón es exactamente lo mismo. Es decir, si yo corto el cabrio por la mitad y por la mitad, tengo 4 piezas que tienen la misma proporción. Y, como digo, es la madera que se ha usado desde el principio hasta el final, hasta el siglo XVIII por lo menos. Todo lo que yo he visto siempre tiene el cuartón. Depende de la región, a lo mejor el pie era un poquito más grande o un poquito más pequeño, dependiendo, porque en el norte a lo mejor el pie es más grande que en Andalucía, pero en fin. Pero la madera, siempre el cuartón. Si la habitación no tenía más de 4 metros, pues entonces la solución era la par hilera. Es decir, los dos pares se unían arriba con una hilera y ya está. No se necesitaba el nudillo. Pero si ya llegábamos y pretendíamos llegar pues por mejor a 6 o 7 metros o hasta 8 metros, pues esa misma sección de madera con que le pusiéramos el nudillo a 2/3 de la longitud del par, ya el par aguantaba la flexión sin problema. Si queríamos pasar a más de los 8 metros, hasta 10, 11, ¿qué hacíamos? Le poníamos el par, el nudillo y una tornapunta. Estas dimensiones eran iguales y era lo que se llamaba un 5 paños. Seguía haciéndose con el cuartón. Qué maravilla. Pero desde el principio hasta el final. O sea, y entonces, claro, yo cuando vi esto, yo pensaba que esto era, a la vista, se están guardando las mismas proporciones. O sea que el canto del par era un poco más alto que el cuartón. Eso no se distingue en la foto. Pero la proporción de ancho, separación, etcétera,
es la de siempre. ¿Cuánto tiene este techo De de antigüedad? antigüedad, pues desde el siglo XVII, 1600 y algo, se hace esa... 400 años cuando me... Es mayor que nosotros, sí. Un poco. Don Enrique, por último. Bueno, usted ha hecho un trabajo importante en España de redescubrir, si me permite el término, todos estos Sí, techos. básicamente... En los 80 no se conocían. Se conocía, era, de hecho, pues se llegó a clasificar como mudéjar, ¿no? Mudéjar. Sí. Y no son mudéjar. Y no ha sido mudéjar nunca, ¿no? Es decir, se sabía de su existencia, lo que no se sabía era de la cantidad tan enorme de techos que tenemos en España. Porque estaban ocultos. Porque o estaban ocultos o nadie los miraba. O sea, uno de mis primeros trabajos fue tratar de hacer un inventario de armaduras de lazo. Era un encargo por parte del Ministerio de Cultura, pero lo primero que se planteó es decir, pero un momento, vamos a ver. ¿Cómo sabemos lo que va a costar ese trabajo? Pues no sé, porque ¿qué hay que buscar? No sé. No teníamos ninguna referencia de cuántos techos había para hacer un inventario, ni dónde estaban. Entonces el Ministerio dice, vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer las bases para la formación de un inventario, que fue el trabajo que me encargaron. Ese trabajo incluía preparar un libro en el que se contara lo que se sabía. Vamos, lo que se sabía y algo que no se supiera investigando. Me pusieron a mi disposición a 2 documentalistas y a otro arquitecto. Y entonces el trabajo no fue de ir recorriendo España, sino de ir recorriendo ficheros, el fichero de Alcalá, el fichero de tal, o sea, ir buscando a ver qué datos encontrábamos. Y encontramos 12.000 datos. 12.000. No, lógicamente no todos tenían lacería, algunos estaban repetidos porque estaban mencionados con distinto nombre, por distintos... O sea, pero de entrada ya fue algo de decir, bueno, el trabajo que hay que hacer aquí. Y cuando se iba a empezar a hacer ese trabajo, se inventaron las autonomías. Y entonces ninguna autonomía quería hacer lo que venía del gobierno central. Y no se siguió con el trabajo. Pero claro, yo tenía muchos datos ya. O sea, en textos escritos, esto está en lo que llamamos la Corona de Espinas, que es el centro de archivo de historia no de la Comunidad de Madrid, sino del Gobierno central. Yeah. Y la información ocupa todo esto. ¿Pero cuántos techos ya han encontrado y documentado? Muchísimos. 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 Ahora se mete uno en internet. Sí. Techos de lazo, techos mudéjares. Y salen un montón. Pero claro, es que va uno buscando así a lo que salga. Pero es que, por ejemplo, pues de repente dice uno, no, me parece que en la iglesia de tal tiene que haber algo. Se mete uno en internet y en esa iglesia, pues a lo mejor se ve el techo, pero a lo mejor no. Hay una iglesia en la isla, en Gran Canaria, en Telde, tiene una iglesia que tiene 4 o 5, bueno, 4 seguro, un 5 paños magnífico, otro que está en una sacristía, otro que hay detrás y
una capilla, la capilla bautismal, que tiene incluso además un techo muy especial porque está policromado en rojo y verde, y es muy peculiar ese techo. Se mete uno en internet, en esa iglesia de Gran Canaria, en Telde, no aparece ni un techo. Y tiene una pieza que solo hay algo parecido en una iglesia de Portugal. Entonces todavía hay mucho por hacer. Mucho, pero mucho por hacer. Yo espero morirme antes, no tener que acabar el trabajo. Don Enrique, muchas gracias por este tiempo y felicidades por el trabajo que ha hecho, por la arquitectura española finalmente, en particular, pues estos techos maravillosos. No, muchas gracias, sobre todo por difundirlo, porque lo importante es que la gente lo sepa. Gracias, don Enrique, y feliz estancia en Monterrey. Muchísimas gracias.